En el vídeo de hoy probaremos auriculares de casi $800. Guau, es que te escucho espectacular. Y también auriculares de Apple, de Nothing, de Xiaomi. Y empezaremos por los más baratos que pude encontrar, que son estos que me regalaron en un avión. Bueno, me he conseguido estos auriculares azules que les debe costar como €1. Tienen cable y tienen esta almohadilla que va dentro, terrible. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Absolutamente no. Son lo justo para escuchar algún diálogo de la peli, la letra de la canción, pero bueno, imagino que ya sabrás qué experiencia es esa. No tengo ni idea, rollo, cuál es derecha y cuál es izquierda. No puedo decir mucho más, me dolían las orejas, se me caían constantemente y solo cumplen su función de no morirte de aburrimiento en un vuelo. Pero si quieres gastar ya un poquito de dinero... Por $14,99 me he conseguido estos auriculares de Xiaomi. Son los Redmi Buds 4 Lite, que puedes ver que quieren parecerse mucho a los AirPods. La verdad es que no son feos y son muy cómodos. No traen almohadilla, que para alguna gente es un gran punto para la comodidad, pero en consecuencia no tienen ningún tipo de cancelación de ruido. Por 14 € que cuestan se escuchan muy bien, no es la mejor calidad, echas de menos un poco de graves, pero así como los anteriores era imposible escuchar, con esto no me costaría nada. Algo que no me acaba de convencer son los controles. Tienes que tocar como contra tu oreja constantemente, lo cual no es muy cómodo. Y son poco intuitivos, es como que 2 toques pausa la música, pero normalmente 2 toques en todas partes es siguiente canción. Es un poco extraño. Pero en general ya te digo, por menos de 15 € son unos auriculares que para ir a la playa, para reventarlos haciendo deportes, tenerlos como emergencia ahí en el coche, creo que es una muy buena opción. Llevo años utilizando estos auriculares con cable. Son los AirPods de Apple, cuestan como 19 €, son un clásico. Y al tener cable tienen 2 grandes puntos positivos. Primero, no te preocupas de la batería. Segundo, no te preocupas de emparejarlo con nada. Obviamente hay las limitaciones del cable, que tienes que tener una entrada de jack 3.5, que a veces ya es difícil de encontrar. Hay un cable siempre de por medio que te puede molestar bastante en algunas situaciones, pero yo personalmente los encuentro extremadamente cómodos. Otra vez, aquí no hay ningún tipo de almohadilla. Para mí son imprescindibles para trabajar muchas horas de ordenador, por lo que te decía, no me preocupo por la batería, y también para editar vídeo, porque con esto como que va al momento entre el ordenador y yo, no hay ninguna señal inalámbrica que se tenga que transmitir. Así que si se me rompieran o me pasara algo, al momento me vuelvo a comprar otros. Bueno... Llegando a los 50 € empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, estos son los Soundcore P40i. Muy buen descubrimiento. Por 48,99 aquí encontramos las almohadillas que nos permiten la cancelación de ruido. Primero, porque esto ya te aísla un poco más del exterior, así que no se cuela tanto sonido del entorno, pero además también esos auriculares tienen unos micrófonos que lo que permiten es cancelación de ruido activa. Es decir, ellos detectan sonidos ambientales como por ejemplo el motor de un avión y te los reducen. Me está sorprendiendo mucho la cancelación de esos auriculares, o sea que cuestan como 50 €, menos de 50 €. Muy bien, ¿eh? Te prometo que todos estos coches, o sea, si hago el esfuerzo, los escucho, pero si no, yo voy a mi bola con mi música, esto no está. La verdad es que me han parecido muy completos, como auriculares cumplen muy bien. Sí que otra vez los controles son tocando, chafando contra tu oreja, lo cual no soy muy fan, ya te lo he dicho. Pero aquí, por ejemplo, en la caja tienes distintos tamaños de almohadilla para que encuentres tu mejor tamaño, tu mejor fit. Esta cajita de carga también tiene como una mueca donde puedes poner el móvil y que se sujete. Y por ejemplo, si estás, yo que sé, en un avión, pues puedes estar viendo ahí tu serie y tu móvil se sujeta. Esto no lo había visto nunca y es un detalle muy chulo. Por este rango de precio creo que es lo que buscas. No hay un super diseño, una super calidad de sonido, pero bueno, son inalámbricos, se escucha bien, buena batería. Yo creo que los iba a devolver de Amazon después de probarlos unos días, pero estoy pensando si quedármelos, ya te digo, porque los veo muy prácticos. Por cierto, me he inventado un tremendo experimento para comprobar la cancelación de ruido. Bastante bien, casi no escucho la máquina. Tocando los 100 € aquí llegamos a lo que para mí son marcas ya bien reconocidas. Nothing acaba de sacar los Nothing ERA, que es su nueva gama de entrada. Hasta hace muy poco su gama de entrada eran estos Ear Stick que me gustan mucho y los puedes encontrar todavía por 60 y pico € en algún sitio, pero en su web ya no aparecen.
Por 99,99 puedes imaginar que encontramos cosas que hemos ido viendo, como una buena calidad de audio, una cancelación de ruido activa, pero por este precio ya encontramos algunas cositas que para mí son dignas de mención, como por ejemplo, los controles aquí ya están en el palito, de manera que no te tienes que chafar la oreja cada vez que quieres pasar de canción. Tienen detección de oreja, de manera que si tú estás escuchando algo y te quitas un auricular para contestarle a alguien, la música se para y cuando te lo vuelves a poner detecta que está en la oreja y vuelve a seguir sonando. Tiene memoria para conectarse a dos dispositivos, de manera que puede estar como a tu móvil y tu ordenador, por ejemplo, y no tienes que ir emparejando cada vez. Y como hablamos de Nothing, estos 100 euros también te compran un producto, ¿no?, con un diseño diferente, con mucha personalidad. Estamos gastando más dinero, pero seguimos viendo por ahora que más dinero te está comprando como más funcionalidades, un poquito más de cosas. Me cuesta ser objetivo, porque es una marca que me gusta mucho, pero otra vez, te los recomendaría, creo, estos auriculares. No puedo esperar a ver, o sea, qué conseguiremos por como $800 que cuestan unos auriculares. ¿Qué más se puede pedir? Pues intentando responder esta pregunta, llegamos a los 139 euros con los Beats Studio Buds Plus, que aquí tenemos ya muchas cosas que hemos ido viendo. Tenemos buena calidad de audio, cancelación de ruido, tamaños de almohadillas, hasta un diseño que es sospechosamente similar a Nothing, pero bueno, eso lo dejaremos aquí pasar por encima. En mi opinión hay cositas que están mejor ejecutadas, por ejemplo, me gusta más esta calidad de audio, pero hay un paso atrás en cuanto a que volvemos a tener el control chafándote la oreja y no hay un palito aquí donde podemos controlar fácilmente. Oye, muy bien, Beats es una empresa de Apple, así que a través de esto podemos encontrar algunos detalles que lo hacen un poco más premium. Por ejemplo, si antes te decía que los Nothing se emparejaban con dos dispositivos, estos se emparejan con todos los dispositivos Apple casi de manera mágica. Solo tienes que ir a Bluetooth y te salen ahí y los eliges y ya estás escuchando. También desde los controles de tu iPhone puedes elegir directamente qué tipo de cancelación quieres, que con otros auriculares esto no te aparece. Y también aparecen en aplicación de buscar, que es eso que tiene Apple, que puedes ver dónde están tus AirTags, tus auriculares, pues estos también aparecen. Estamos gastando un poco más de dinero y aquí entramos en el mundo Apple, que es un mundo caro, pero hay muchas bondades al vivir en su ecosistema. Hablemos entonces de Apple directamente. Los AirPods 3 cuestan 169 euros y por este rango de precio tienen una particularidad muy importante, que es que no tienen ningún tipo de almohadilla. Cualquier otro auricular por este rango de precio creo que sí que lo traería. Entonces aquí estás gastando mucho dinero en algo que no tiene almohadilla, por lo tanto no tiene cancelación de ruido. Este puede ser una mierda si es lo que quieres, pero también una opción extremadamente cómodo si tú lo que quieres es todas las bondades que hemos dicho hasta ahora con la comodidad de no tener una almohadilla. Yo llevo años utilizándolos en mi día a día y es que me cuesta mucho encontrar fallos. Se escucha muy bien construidos, se conecta mágicamente con todo tu ecosistema Apple. También incorporamos aquí carga inalámbrica, así que si tienes bases de carga por tu casa, los dejas ahí y se ponen a cargar. No tienes que acordarte de ponerle el cable antes de irte al gym. Y detrás de este precio, que es muy caro, no tenemos que olvidar que hay un equipo que es el que ha hecho todo el desarrollo para llegar a esta tecnología, esta calidad de audio, este fit que sea súper cómodo. Antes hemos visto que por 14 euros Xiaomi te vende unos que son prácticamente iguales, pero imagino que Xiaomi no tiene una persona ahí buscando cuál es el diseño perfecto, sino que Apple lo hace, llegan a esa conclusión que este diseño está muy bien hecho, es muy ergonómico, y otro hace control C, control V y saca el mismo auricular prácticamente. Por este dinero creo que tenemos que exigirle mucho, pero también creo que cumple muy bien. Eso sí, es un precio elevado para no tener cancelación de ruido y todavía vienen con cable Lightning, o sea, no tienen USB-C, que hasta ahora todos lo tenían. Esto es un poco mierda, pero espero que Apple lo solucione dentro de poco. Por unos 250 euros tenemos los AirPods Pro 2 de Apple. Se escuchan súper bien, calidad de construcción increíble y como puedes ver vienen con almohadilla, lo que significa que tienen muy buena cancelación de ruido. Quien estás en el avión, pues no escuchas al lado, roncando. Al motor tampoco lo escuchas. Con eso normalmente necesitarías unos super cascos de estos que te aíslan muy bien. Creo que Apple por 250 euros lo ha conseguido hacer muy bien. Y además, si alguien te habla... Tienes modo transparencia también. Tú no hace falta quitarte los auriculares si te habla alguien. Y encima también tienen adaptiva. Es una novedad nueva con iOS 17, que es una mezcla entre las dos cosas. Que cuando alguien te habla, ya te baja y te pone el modo transparencia. Entonces, ¿qué es? Tú me estás hablando... Sin tú hacer nada. Sin tú hacer nada. Entonces, tú me hablas a mí y ya me hace escucharte. Pero si yo no te estoy hablando, te aísla de todo tu alrededor y puedes estar en un avión, en un metro trabajando y entonces estás como full cancelación de ruido. Te escucho. Me puedes oír ahora, ¿no? No te escucho, Quería darle a lo breve. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ves?
¡Ojo! Esto es automático. Ahora estoy música a full, pero me escucho ahora mi propia voz porque estoy hablando, entonces escucho una conversación. ¿Y todo esto se hace solo? Un último detalle que a mí me gusta mucho por este rango de precio, Find My. que es como si tuvieran un AirTag incluido aquí dentro, así que siempre que haya un iPhone, iPad, Mac alrededor de Apple ello, Watch. Apple Watch podrás encontrarlo en tu aplicación de buscar desde cualquier dispositivo del mundo. Ni que se ha perdido los AirPods, pero como tienen Find My, a lo mejor se encuentran. Están a 2 metros. Está súper lluny 2 metros. Ah, Albornoz, no. Para mí, el mejor del vídeo es este. Albert a lo mejor te dice otra cosa, pero esto para viajar, lo mejor. Albert, continúa el vídeo. ¿Vas a Barcelona Pero ahora? podemos conseguir auriculares más caros. Y llegamos a algo muy loco, unos auriculares que me han costado 750 euros, casi 800 dólares, y son los Sennheiser Conversation Clear Plus. Que sí, son unos auriculares, pero son un tanto especiales. Empecemos por lo básico, también vienen con su estuche de carga y tienen diferentes almohadillas, puedes escuchar la música, hasta aquí todo bien. Pero cuestan el triple que los AirPods Pro 2, que hemos dicho con Nikias que es probablemente lo mejor que puedes conseguir. ¿Son el triple de mejores? Pues para mí no, de hecho creo que no están ni a la altura. La calidad de sonido es buena, pero tampoco es nada del otro mundo. No son los más cómodos que hemos probado. Y aquí otra vez los controles son chafándote la oreja, algo que ya teníamos superado hasta ahora. ¿Dónde está entonces su particularidad? A lo mejor lo has intuido por su nombre. Hasta ahora hemos venido hablando de la cancelación de ruido del entorno, pues estos auriculares hacen exactamente lo contrario. Están diseñados para amplificar los sonidos de tu entorno de manera que puedas tener conversaciones más nítidas. Es parecido a este modo transparencia que decía Nikias, pero es como con esteroides. Es muy loco que yo, por ejemplo, me raspo así la camiseta y en mis auriculares como me lo amplifica. No sé cómo demostrarte muy bien esto, pero intentaré en la edición que ahora estés escuchando normal el micrófono y ahora como intentar simular lo que yo escucho por aquí, porque todos los sonidos me los está como amplificando de una manera que es todo mucho más claro, muy robotizado, pero mucho más claro. De hecho vienen con una aplicación y ahí puedes elegir si quieres el modo conversación, el modo escuchar música y ahí sí que te aísla de tu entorno. Puedes hasta con un slider elegir si quieres más escuchar música o más escuchar el entorno. Y es por esto que cuando hablamos de unos auriculares de 750 euros, creo que estamos hablando más de un producto médico casi más que de entretenimiento. El mercado de estos auriculares no está en la gente que quiere escuchar muy bien la música, que hemos visto que lo puedes hacer por mucho menos euros, sino por gente que realmente tiene algunas limitaciones auditivas y esto puede ser un gadget que te hace la vida más fácil. Y además puedes escuchar música. Puedes dejar en los comentarios hasta qué precio tú te gastarías en auriculares y además el algoritmo piensa que este vídeo te puede gustar mucho, así que también puedes clicar. Y si no, nos veremos ya en el próximo vídeo. ¡Adeu!